Hernán, buen día para todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pablo. Tengo el gusto de presentarles a Natalia Arango. Natalia es médica de la Universidad ICESI, pediatra y fellow de segundo año de cuidado intensivo de la Universidad CES. Hoy nos va a exponer sobre fisiología de gran altitud. Muchas gracias a todos por estar presentes. Adelante, Nati. Muchas gracias. Ay, qué pena. Listo. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. El tema del que vamos a hablar hoy es de fisiología de gran altitud. Como dijo el doctor Pablo, es un tema pues que no se había tocado antes en estas charlas, pero realmente es un tema que es muy interesante y creo que nos compete a todos, especialmente a los que viven pues en gran altitud, pero creo que es un tema que a veces no tocamos y que deberíamos ser capaces pues de manejar. Vamos a empezar entonces hablando un poco del contexto de la gran altitud como tal, para entrar a hablar de los conceptos de adaptación y aclimatización aguda y de los procesos de adaptación y aclimatización crónica de los individuos que o llegan a grandes altitudes o viven en grandes altitudes, para poder entrar a hablar en cuáles son esos procesos maladaptativos y esos síndromes que se generan secundarios a mala adaptación, y finalmente cerrar con algunas estrategias de prevención que se pueden tener en cuenta para las personas que van a exponerse a esas grandes altitudes. Entonces, para empezar, cuando vemos la clasificación de altitud, de gran altitud, hay varias clasificaciones de altitud moderada, de gran altitud o de altitud extrema. Esta es una de las tantas clasificaciones que hay. En este caso se habla de altitud moderada entre los 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar, gran altitud a partir de los 3.500 metros y altitud extrema a partir de los 5.500 metros de altura. Como les digo, hay diferentes clasificaciones. Hay unas que hablan de altitudes moderadas a partir de los 2.500 metros, otras que hablan de gran altitud a partir de los 3.000 metros, y esto pues va a ser muy variable. Acá en la gráfica que les muestro a la derecha es el comportamiento que va a tener la presión barométrica en relación a la altitud en la que estén. El punto más alto es por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar, que tenemos el monte Everest. En este caso, lo que vamos a ver es la relación de esta altitud con la presión barométrica, que vamos a ver que es inversamente proporcional. A esta altitud, la presión barométrica va a estar alrededor o por debajo pues, de los 250 milímetros de mercurio. Y finalmente, acá en este extremo vamos a tener el nivel del mar con una presión barométrica de alrededor de 760 milímetros de mercurio. Eh, Cuando vemos acá, entonces la hipoxia va a ser la agresión fisiológica principal que vamos a encontrar en las grandes alturas. Específicamente por esto, ya vamos a hablar un poquito de por qué con ese cambio de la presión barométrica vamos a tener cambios en la presión inspiratoria de oxígeno y en la presión alveolar de oxígeno, pero esa hipoxia pues va a ser secundaria precisamente a esa disminución de la presión barométrica. Para que podamos sobrevivir en esas altitudes y con esos cambios de la presión barométrica, necesitamos un proceso de adaptación y aclimatación que se va a presentar de minutos a días o incluso años, dependiendo del tiempo que transcurramos en una gran altitud. Ese proceso de adaptación básicamente hace referencia a todos esos procesos compensatorios que se generan en todos los sistemas del organismo a lo largo pues, de los diferentes periodos de tiempo, para garantizar que seamos capaces de sobrevivir en las mejores condiciones posibles en esas grandes altitudes. Acá vemos una secuencia de los procesos que se van a generar, pero vamos a entrar a hablar específicamente de cada uno de estos. Entonces, ¿cómo se va a adaptar el organismo a esas altitudes cuando ascendemos de forma aguda, cuando llegamos o hacemos un cambio en la altitud de forma rápida? Entonces, vamos a empezar por el sistema respiratorio, y quise empezar por el sistema respiratorio porque es a partir de ahí de donde se va a derivar todos los cambios que vamos a ver en todo el organismo, porque es de verdad en todo el organismo que se generan por esos cambios precisamente en la altitud. Cuando vemos entonces la presión barométrica, hablamos ahorita que va a disminuir inversamente proporcional con la altitud en la que estemos. Si nosotros tenemos una presión barométrica que va a disminuir, esto va a tener un impacto directo con la presión alveolar de oxígeno, es decir, pues la presión de ese oxígeno que va a llegar a nivel de los alvéolos. Si yo tengo una presión barométrica que disminuye, pero tengo una presión de agua que va a permanecer constante, porque esta no va a cambiar con la altitud, lo que va a llevar es que este resultado de la presión alveolar de oxígeno va a estar disminuido.
¿Esto a qué va a llevar? Si yo tengo una presión alveolar de oxígeno que está disminuida, la presión de oxígeno a nivel de los capilares y a nivel arterial va a estar disminuida porque no tengo suficiente presión de oxígeno para hacer intercambio. El intercambio se da por esas diferencias de presiones, el oxígeno va a difundir pues por otros factores, el coeficiente de difusión, pero finalmente lo que va a hacer es que la presión arterial de oxígeno va a depender de la presión alveolar de oxígeno. Si esta hacia abajo, por tanto, esta va a estar baja. ¿Esto a qué va a llevar? A que entremos en un estado de disminución de la presión alveolar de oxígeno y a una disminución de la presión arterial de oxígeno, es decir, a una hipoxemia. Cuando tenemos hipoxemia, entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo en respuesta a esto? Lo primero que va a ocurrir, que ocurre de forma muy rápida, es una activación de los quimiorreceptores periféricos. Estos quimiorreceptores periféricos, al censar la disminución en la presión arterial de oxígeno, lo que van a hacer es inducir una respuesta ventilatoria hipóxica. Lo que van a hacer es aumentar la ventilación para, con esto, tratar de aumentar la cantidad de oxígeno que entra. Con esto, entonces, minimizan esa disminución de la presión alveolar de oxígeno, pero también disminuyen la presión de CO2 del organismo. Con esta disminución de la presión de CO2, como ya hemos visto, vamos a tener una alcalosis respiratoria, precisamente pues por esa disminución. Esa alcalosis respiratoria entonces posteriormente va a actuar a nivel central y va a decirle a los receptores a nivel central, vea, tenemos una disminución del CO2, necesitamos compensar esto. De esta manera, esos quimiorreceptores centrales al activarse van a tratar de disminuir ese aumento que se dio de la ventilación, ese aumento de esa frecuencia respiratoria que es lo primero que se genera. Pero adicionalmente, esa disminución de la presión de CO2 va a llevar a un desplazamiento de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda. Esto con el fin de que haya un aumento de la capacidad de unión de ese oxígeno a la hemoglobina. Esto va a ser un cambio que se va a dar de forma transitoria porque vamos a ver que a través del tiempo, a pesar de que tenemos esa disminución en el CO2, porque la ventilación minuto de las personas que viven en grandes altitudes es una ventilación minuto mayor que la que vivimos en altitudes más bajas, especialmente pues los que viven a nivel del mar. Vamos a ver que de forma compensatoria a través del tiempo, esta 2,3 difosfoglicerato va a aumentar y eso es lo que va a hacer que esta curva de disociación de la hemoglobina finalmente se desplace un poco hacia la derecha y lo que puede ocurrir es que o se queda en su posición o tiene algo de desplazamiento a la derecha para garantizar que se dé la entrega de oxígeno a nivel tisular. Esto en cuanto a la parte ventilatoria. Lo que vemos entonces es que estas son unas gráficas que están en un capítulo que se denomina Gran Altitud del libro de Murray. En este lo que vemos es lo que ocurre a nivel ventilatorio en una persona que tiene una estancia de 10 a 11 días a una altitud de 4.300. Las líneas rojas representan los niveles a nivel del líquido cefalorraquídeo, las líneas azules representan los niveles a nivel arterial. Lo que vamos a ver es que los niveles de CO2 arterial van a estar más bajos que el del líquido cefalorraquídeo, pero la tendencia va a ser precisamente esta, llega a la altitud a la que estaba, pues a la que iba a llegar, a la gran altitud, con una presión de CO2 que está en rangos de normalidad. Como se generan esos mecanismos compensatorios de los que les hablé, va a haber una disminución en esos niveles, en esa presión de CO2, tanto a nivel de la sangre como a nivel del líquido cefalorraquídeo, y finalmente va a alcanzar un momento pues que es como una meseta. Lo mismo ocurre con el bicarbonato, este va a estar, digamos que similar tanto a nivel de líquido cefalorraquídeo como arterial, pero vamos a ver que en un punto este va a lograr ascender un poco, vamos a ver pues qué es lo que ocurre que lleva a que ese bicarbonato pues se compense un poco a pesar pues del cambio del CO2 también. El pH, pues de por qué se da esa disminución. El pH entonces va a estar inicialmente normal, va a presentar una elevación, van a hacer una alcalosis, la elevación va a ser más significativa en el pH arterial que en el líquido cefalorraquídeo y finalmente va a tener un leve descenso que puede pues llegar a compensar dependiendo del tiempo que las personas transcurran en esas altitudes. Y con la PaO2 pasa lo mismo, vamos a tener una disminución de la PaO2 con una leve compensación gracias a ese mecanismo pues del volumen minuto. Adicionalmente, vamos a tener una limitación en la difusión que se relaciona con la altitud.
En esta gráfica lo que vamos a ver es cómo funciona o cómo se comporta la presión de oxígeno en el capilar pulmonar de un alpinista que está en el Monte Everest. Esta curva de acá arriba es en una persona que está a nivel del mar y esta de acá abajo es en el alpinista pues que está en el Monte Everest. Lo que vamos a ver en esta persona pues que está inicialmente al nivel del mar es que tienen un tiempo para lograr el equilibrio pues, de la presión de oxígeno a nivel sanguíneo. Hay inspiración, hay un intercambio de ese oxígeno y va a llegar un punto en el que se alcanza como ese balance del intercambio pues gaseoso, alcanzando los niveles de oxígeno. Lo que ocurre en las personas que ascienden a grandes altitudes es que van a tener un aumento de la hemoglobina, como vamos a ver más adelante, pero a pesar de que esa hemoglobina pues pase a la misma velocidad por los capilares, su capacidad de difusión del oxígeno va a estar limitada. Entonces va a haber un problema adicional en estos casos porque nunca van a alcanzar como esos niveles, pues como ese balance en el intercambio. Y esto pues es resultado también de las grandes, de esos cambios pues de altitud. Entonces no se alcanza pues el equilibrio completo en esa sangre capilar. En cuanto a la circulación pulmonar, lo que vamos a ver es que si tenemos una disminución de la presión alveolar de oxígeno, esto va a llevar a que en cuestión de minutos tengamos una respuesta de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Esa vasoconstricción pulmonar hipóxica va a ser independiente de cualquier regulación externa, se va a producir muy rápidamente y esto va a tener un comportamiento bifásico, va a tener un comportamiento inicial que va a ser por activación de las células de músculo lisovascular en los primeros 2 a 15 minutos, pero después vamos a tener una activación de ese endotelio, que es el que va a favorecer que esa vasoconstricción se mantenga en el tiempo. Y esto es gracias a la hipoxia sostenida. Eso es lo que va a llevar a la activación de, pues de ese endotelio. Y se va a generar además un daño endotelial que ya vamos a ver que si se perpetúa en el tiempo, pues va a tener repercusiones y manifestaciones en los pacientes. Esa vasoconstricción pulmonar va a llevar a que haya un aumento de la resistencia vascular pulmonar entre un 50 a un 300%, las resistencias que tenían las personas cuando estaban al nivel del mar. Y esto pues lo que va a llevar es un aumento de la presión arterial, de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Esto vamos a ver que es un mecanismo compensatorio inicial y que si se perpetúa en el tiempo, pues nos va a llevar a patologías de la gran altitud. A nivel del sistema cardiovascular, como vimos, esos quimiorreceptores periféricos se activan muy rápidamente en respuesta a la hipoxemia. Esa activación de esos quimiorreceptores periféricos no solamente va a aumentar esa ventilación minuto de las personas, sino que también va a llevar a una activación del sistema nervioso autónomo simpático. Esto va a llevar a taquicardia y vasoconstricción periférica con un aumento de la presión arterial leve transitoria y un aumento del gasto cardíaco. En el tiempo esto se va a compensar, va a haber una normalización del gasto cardíaco con una frecuencia cardíaca que va a permanecer alta, pero un volumen sistólico que va a estar bajo. Ya vamos a ver que esto va a ser en relación a la respuesta o a la compensación que se presenta a nivel renal. Esa hipoxemia va a inducir directamente una vasodilatación sistémica, pero esa vasodilatación sistémica va a estar inhibida por esta respuesta del sistema nervioso autónomo simpático que va a ser la que va a predominar. Acá vemos entonces más paso a paso ese sistema nervioso autónomo lo que va a hacer es aumentar tono venoso predominantemente, hacer un aumento leve inicial de la presión arterial, esto por lo que les digo pues de la respuesta que se contrarresta, un aumento moderado de frecuencia cardíaca y de gasto cardíaco, se va a dar el proceso de aclimatación, vamos a lograr que haya con esa aclimatación una disminución de la frecuencia cardíaca máxima y del gasto cardíaco, con esa disminución del volumen, que es el que vemos acá, por la respuesta renal, que ya la vamos a entrar pues como a desglosar un poco, pero esa respuesta renal va a llevar a una disminución del volumen plasmático con una disminución, esto se está trabando, bueno, con una disminución del volumen sistólico y esa disminución del volumen sistólico es la que va a llevar a una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución pues va a disminuir la demanda de oxígeno miocárdico porque si nos perpetuamos en este aumento inicial de la frecuencia cardíaca, pues vamos a tener aumento de las demandas y esto va a ser peor en una situación de gran altitud.
Adicionalmente, por el aumento de la presión arterial pulmonar, lo que vamos a ver es que va a haber una respuesta a nivel cardíaco que si se perpetúa en el tiempo va a llevar a una hipertrofia ventricular derecha. A nivel renal, por primera vez se describió la respuesta diurética hipóxica en 1944, que evidenciaron que en las personas que ascendían a grandes altitudes se presentaba natriuresis y diuresis. Lo que ellos vieron es que en las primeras horas del ascenso va a haber una diuresis aumentada sin cambios en la fracción excretada de sodio, pero posteriormente va a haber un aumento de la natriuresis y con esto una disminución de alrededor del 40% del volumen plasmático en las personas que ascendían. Y adicionalmente, la alcalosis respiratoria va a inducir una excreción de bicarbonato a nivel renal que se presenta entre alrededor de horas hasta 2 semanas y esto va a compensar la alcalosis respiratoria. Desglosando esto un poco, entonces nos vamos a que esa hipoxemia e hipocapnia va a llevar a activación de los quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores van a aumentar la respuesta, la actividad simpática, van a hacer también que haya liberación de péptido natriurético cerebral y auricular, van a disminuir la hormona antidiurética y la sensibilidad a la hormona antidiurética, disminuir la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y hacer que ese eje no tenga respuesta alguna al ejercicio. Y adicionalmente vamos a tener por la hipoxemia, una hipoxia renal y esa hipoxia renal va a favorecer un aumento en la endotelina 1 que a su vez va a disminuir esa liberación de hormona antidiurética y va a haber un aumento de la adrenomedulina que va a disminuir también el eje renina-angiotensina-aldosterona, pero también va a llevar a disminuir un poco esta actividad simpática inicial, pues la actividad simpática renal. Con esto vamos a llevar a que haya una diuresis y una natriuresis. En cuanto a la compensación por el mecanismo pues, del desequilibrio ácido-base, lo que vamos a ver es que en primera instancia vamos a tener una disminución de la reabsorción del bicarbonato a nivel del túbulo proximal. Como hay hipocapnia, la cantidad de CO2 que tenemos disponible en las células del túbulo proximal van a ser menor, lo que va a ser menor la producción de hidrogeniones a nivel intracelular, entonces vamos a tener pues disminución de la capacidad de reabsorción de ese CO2 de ese bicarbonato, perdón. En las células intercalares tipo B, que no son en condiciones normales las encargadas de secretar bicarbonato, en condiciones de alcalosis respiratoria, lo que vamos a ver es que van a hacer una inversión de su función y con esto se va a favorecer la secreción de bicarbonato a nivel de la orina. Con esto, pues favoreciendo la eliminación, no solamente disminuyendo la reabsorción, sino favoreciendo la eliminación de ese bicarbonato. Adicionalmente, va a haber una disminución de la producción de amonio y un aumento de la excreción perdón, y una disminución de la excreción de los ácidos titulables. Y con esto lo que vamos a hacer es compensar esa alcalosis metabólica para poder garantizar un balance en el pH. A nivel del sistema hematopoyético, esa hipoxemia va a inducir la producción y liberación de la eritropoyetina. Esta eritropoyetina, bueno, y va a hacer también que haya estimulación de un factor que es el factor inducible por hipoxia. Este factor inducible por hipoxia va a ser súper importante a nivel de todo el cuerpo porque ese factor inducible por hipoxia que en condiciones normales está inhibido va a estimularse por esa hipoxemia y lo que va a hacer es que haya aumento de la cantidad de vasos que tenemos en el cuerpo, va a inducir angiogénesis, mientras esa eritropoyetina va a llevar a que haya aumento de los glóbulos rojos, aumento de la hemoglobina, todo para garantizar que haya una mejor entrega. Adicionalmente, va a haber una disminución de la función mitocondrial y va a haber activación de citocromo oxidasa tisular. A nivel del sistema nervioso central, que esta fue una de las cosas que más me llamó la atención, son los cambios que hay en la actividad cognitiva y en las funciones ejecutivas de las personas cuando ascienden a grandes alturas. Cuando ascendemos agudamente vamos a tener un aumento inicial en el flujo cerebral que en promedio va a ser del 24% cuando tenemos un ascenso a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Después de una semana de las estancias a nivel de esta altura, suele normalizarse ese flujo sanguíneo cerebral. Vamos a tener también alteraciones del sueño, esto es lo que más se describe en la literatura. Dicen que una incidencia es hasta el 65%, pero en algunas fuentes dicen que casi que todos los que pasan de altitudes bajas a grandes altitudes, lo primero que van a presentar son alteraciones del sueño. Esto van a tener
un aumento de la cantidad de sueño liviano o ligero de las primeras fases del sueño, con una disminución de las fases 3 y 4 del sueño, y esto hace pues que haya pues alteración en el descanso, pero además cuando estamos en grandes altitudes van a tener periodos de respiración periódica, y esto va a generar apneas y va a generar que haya pues alteración del sueño y del descanso en las personas que están en grandes altitudes. Lo más llamativo es que va a haber cambios cognitivos en las personas que ascienden a grandes altitudes, va a haber cambios en el estado de ánimo, deficiencias en sus capacidades ejecutiva, van a tener alteración en su capacidad de hacer ecuaciones aritméticas, cambios en su capacidad, pues en su lenguaje, aptitudes motoras y de memoria. Esto realmente no está tan claro, pero son cambios que se han descrito. Acá traigo entonces un estudio que evaluó niños y adolescentes que estaban en altitudes y que se exponían a cambios de altitud de forma aguda, personas que se exponían a altitud de forma crónica más de 3 años, y un grupo control. Tenemos entonces 48 niños europeos que eran sanos, que se van a Suiza a una altura de 3.450 metros sobre el nivel del mar, y son evaluados a las 24 horas de su llegada. Y tenemos otros 21 niños europeos que vivieron en La Paz, Bolivia, a 3.500 metros sobre el nivel del mar por más de 3 años. Y un grupo control que vivía por debajo de los 800 metros. Evaluaron las funciones ejecutivas y de memoria tanto en las personas pues en los niños que se expusieron de forma aguda como en los que se expusieron de forma crónica. Lo que se encontró entonces fue que en los niños que se exponían de forma aguda, cuando vieron la respuesta o la capacidad de inhibir respuestas impulsivas, la respuesta de estos niños estaba disminuida, o sea, eran menos capaces de inhibir sus respuestas impulsivas después de una exposición aguda a gran altitud. Cuando fueron a ver la capacidad en los cambios de tarea, es decir, la flexibilidad cognitiva, lo que ellos encontraron es que también fueron un 20% más lentos en hacer los cambios de tarea, o sea, su flexibilidad cognitiva estaba disminuida. Pero además, cuando vieron la memoria a corto plazo y su capacidad de recordar secuencias numéricas, estaba también disminuida, es decir, su memoria de trabajo también estaba alterada. Cuando vieron a los pacientes o a los niños que se expusieron de forma crónica, lo que encontraron es que su principal compromiso era en la inhibición de las respuestas impulsivas. Pero cuando evaluaron la memoria como tal, encontraron que en los niños que se expusieron de forma aguda había una disminución significativa en la capacidad de recordar palabras, es decir, tenían una memoria a corto plazo verbal y episódica que estaba disminuida. Pero llamativamente en los niños que se exponían de forma crónica, la memoria estaba mucho más alterada, con compromiso de la memoria visoespacial, que esto no estaba comprometido en los niños que se habían expuesto de forma aguda. Viendo entonces pues que estos cambios se presentaban. Lo que me parece importante resaltar es que había reversibilidad de estos cambios. Cuando estos niños se exponían a menores altitudes, o la exposición pues a menor altitud, tanto en los niños que viven crónicamente como en los niños que tuvieron exposición aguda, después de un tiempo esas respuestas se revierten. Una de las que se demora pues más en revertirse es la memoria, pero en general las funciones ejecutivas, pues la alteración en las funciones ejecutivas se revirtió. Este es un resumen de los cambios que les mencioné ahorita: los quimiorreceptores, inducción de activación del sistema nervioso autónomo y de los músculos respiratorios, la taquicardia, la hiperventilación, las células de músculo liso y células endoteliales que desencadenan vasoactividad y la angiogénesis y la permeabilidad tisular. Esto lleva a vasoconstricción pulmonar con vasodilatación periférica con algo de vasoconstricción por la otra vía que les mencioné, la eritropoyetina, que va a llevar a aumento de los glóbulos rojos de la hemoglobina para garantizar una mejor capacidad de transporte de oxígeno. Va a haber una respuesta inflamatoria sistémica por activación de macrófagos. Va a haber compromiso de la reabsorción de sodio alveolar. Esto también va a ser importante, que no se los mencioné ahorita, por efecto de la hipoxia en la función de los neumocitos tipo 2, pero también las respuestas pues renales con aumento de la diuresis. También puede haber compromiso del metabolismo fosfocalcio. Este es un resumen grande de todo lo que vimos anteriormente. Y acá les traigo un estudio
que lo que evaluó fue la diferencia que había entre los niños y los adultos en su aclimatación cardiopulmonar y cerebrovascular cuando se exponían a altitudes de 3.800 metros. Ellos analizaron la ventilación, la presión arterial pulmonar sistólica y el flujo sanguíneo cerebral. Lo que incluyeron pues 10 niños y 10 adultos. De los 10 niños 7 eran mujeres, de los 10 adultos también 7 eran mujeres y eran personas que vivían a menos de 600 metros de altitud, que no habían pasado más de una hora por encima de los 2.000 metros en los últimos 4 meses. Y esto es importante porque está demostrado que si se pasa más de una hora en los últimos 4 meses por encima de los 2.000 metros, esto nos da algo de aclimatación. Entonces, digamos que esa aclimatación dura alrededor de de esos 4 meses, y por eso es que ese era uno de los criterios de inclusión. Ellos los evaluaron en diferentes alturas en Estados Unidos, todas en California, primero en una primera altitud de 3.000 metros y luego en una altitud de 3.800 metros a las 2 horas de la llegada y al cuarto día de haber llegado. Lo que ellos encontraron de diferencias pues claves entre los dos es que los niños, cuando se presentaban el ascenso inicial en esas primeras 24 horas de haber ascendido a los 3.000 metros, tenían un mayor aumento de la ventilación minuto, esto en este primer ascenso, un mayor aumento de la frecuencia respiratoria, y pues por tanto eso era lo que favorecía pues que hubiera un mayor aumento de la ventilación minuto, pero tenían menores aumentos y menores cambios en la presión sistólica de la arteria pulmonar. Mientras que los adultos no tenían tanto impacto en eso. Ah, bueno, y también tenían una mayor reducción del volumen sistólico. Los adultos no tenían tantos cambios en la ventilación y en el volumen sistólico como los niños. Tenían un mayor aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar, y cuando se evaluó el flujo sanguíneo cerebral fue similar en los dos grupos. Cuando vemos ese siguiente ascenso, ese segundo ascenso hasta 3.800 metros en las primeras 2 horas, lo que se evidenció es que los niños tenían una mayor reducción del volumen sistólico nuevamente, pero que los adultos para ese momento ya habían equiparado a los niños en los cambios de la ventilación, de los cambios pues ventilatorios. Los niños ya habían alcanzado a los adultos en el aumento de la presión de la arteria, de la presión arterial sistólica pulmonar, y que el cambio del flujo sanguíneo cerebral seguía exactamente igual. Y cuando se vio el comportamiento al cuarto día de estar expuestos a esos 3.800 metros, se vio que los niños tenían una mejor adaptación a los cambios y que disminuían más rápidamente la presión de la arteria pulmonar versus los adultos, con cambios en el volumen que era menor, pues en la ventilación, en el volumen ventilatorio, que eran menores. Ya lo otro del volumen sistólico y el flujo sanguíneo cerebral fue similar en los dos grupos. Entonces vemos que digamos que al menos en esa parte respiratoria los niños compensan un poco más rápido, pero al final el resultado final es similar al de los adultos. ¿Qué pasa entonces en las personas que viven crónicamente en sitios de gran altitud? Se describen 4 poblaciones grandes en el mundo que viven a grandes altitudes, que son los que viven en los Andes, los andinos en América del Sur, los que viven en las montañas rocosas en Estados Unidos, los etíopes, y los que viven en los Himalayas, que son los tibetanos. Las poblaciones más antiguas son los Sherpas en Asia y los del Tíbet, y los etíopes en África, siendo los etíopes los de mayor pues data. Lo que hemos visto comparando dos de las poblaciones, una de las más nuevas y una de las más viejas, es que los tibetanos, por ejemplo, tienen una mayor saturación arterial. A pesar de encontrarse en alturas similares, su saturación arterial de oxígeno es mejor que la de los andinos, y tienen unos niveles de hemoglobina que son más bajos que los andinos, y también tienen mejor capacidad o mayor capacidad ventilatoria. Tienen menores tasas de hipertrofias del ventrículo derecho, con hipertensión de la arteria pulmonar. Es decir, sí tienen hipertensión, pero están pues mejor compensado, em, manejando pues digamos que estando más adaptados a esas altitudes. La pregunta es: ¿qué ha pasado a través de los años para generar esto? Vamos a ver primero que
Característicamente, las personas que viven a gran altitud son personas que tienen una vasoconstricción pulmonar hipóxica crónica, con más número de células musculares lisas en la arteria, en las arterias pulmonares distales e incluso en los capilares. Esto lo que les permite es tener un mejor equilibrio o lograr un mejor equilibrio ventilación-perfusión, una mejor capacidad de difusión pulmonar, porque ya vimos que por la gran altitud esa capacidad de difusión va a estar limitada y esto garantizando un menor gradiente alveolo arterial de oxígeno. Se ha visto que los cambios de la presión de la arteria pulmonar se presentan especialmente cuando estamos a más de 3.000 metros de altura. Lo otro es que con respecto a la eritropoyesis, les da una mejor capacidad de transporte de oxígeno, siendo mucho más eficientes. Sin embargo, como vamos a ver, las poblaciones, por ejemplo, los andinos son policitémicos, pero los etíopes y los tibetanos son personas que ni siquiera son policitémicas. O sea, sí tienen algo de aumento de su hemoglobina, pero no es tan significativa como los andinos. Esto es porque evolutivamente, como llevan tantos años y tantas generaciones, a nivel de esas altitudes, su cuerpo se ha ido adaptando a funcionar pues con los niveles que tienen. Vamos a ver que también tienen menos sensibilidad a los quimiorreceptores periféricos a los cambios de la PaO2, porque pues crónicamente tienen niveles bajos de PaO2, tienen un aumento del diámetro AP del tórax para garantizar que haya mejores volúmenes pulmonares y este aumento del diámetro AP del tórax se ha visto que es mayor en los etíopes que en el resto de las poblaciones que viven a gran altura y el flujo sanguíneo cerebral global es un 30% menor en las poblaciones que viven a gran altitud. Estos cambios pues de los quimiorreceptores del diámetro AP garantiza que estas personas tengan una ventilación que es mucho más eficaz que la del resto de la población para poder adaptarse a esa disminución de la presión barométrica. Evolutivamente se han presentado cambios epigenéticos, proteómicos, transcriptómicos, metabolómicos, todas las ómicas se han ido modificando en las personas que viven a gran altitud y si vemos a los etíopes, lo que más tienen son cambios epigenéticos, pero no tienen cambios en los genes que se han descrito mayoritariamente pues, de los cambios iniciales de adaptación a las grandes altitudes. Como para inducir más producción de eritropoyetina o para aumentar la cantidad de factor inducible por hipoxia, que es lo que se presenta más en tibetanos y en andeanos. Eh, Esto es porque aparentemente estas poblaciones ya han tenido muchos cambios evolutivos que han llevado a que estén adaptados a esto. En los tibetanos y en los andeanos sí se han visto pues otros cambios, tienen mayor capacidad pues enzimática, tienen cambios en sus proteínas de la coagulación, en sus proteínas antioxidantes y pues a nivel de producción energética también diferente a las personas que viven en población, en zonas pues de baja altitud. En los niños, ¿qué es lo que se ha visto? Como el flujo placentario va a ser menor en las maternas que están a gran altitud, pues se ha visto que los recién nacidos por cada 1.000 metros sobre el nivel del mar disminuyen aproximadamente 100 gramos el peso al nacer. Lo que se ve es que todos los recién nacidos a nivel del mar o a gran altitud, pues van a estar con un aumento de la presión de la arteria pulmonar al momento del nacimiento. Eso antes de las 72 horas, esa presión va a disminuirse. Cuando los niños están alrededor de los 4.500 metros, que es la gráfica que tenemos acá, aunque a menores altitudes, que también son gran altitud, pues pasa lo mismo, esa disminución de la presión de la arteria pulmonar va a ser muy lenta y rara vez alcanza a normalizarse. Acá les traigo esta gráfica que me pareció muy linda, pues estas imágenes que me parecieron muy bonitas, y es qué pasa en el corazón de los niños que viven al nivel del mar y qué pasa con el corazón de los niños que viven en gran altitud. Entonces, lo que vamos a ver es que los niños que viven a grandes altitudes, vemos que el ventrículo derecho, a pesar de que pues nace hipertrófico y en los niños que viven al nivel del mar ese ventrículo se va adelgazando, volviéndose un ventrículo mucho más complaciente a los 8 años de edad, como vemos en la imagen de la derecha, en los niños que viven en las grandes altitudes,
lo que vamos a ver es que ese corazón va a persistir hipertrófico cuando llegan a los 8 años de edad, es decir, no hacen esa transición adecuada. Y acá les traigo una tabla de qué pasa hemodinámicamente con las personas que viven a gran altitud, pero se van al nivel del mar por 2 años al menos. Acá vemos, esto me pareció pues muy bonito y nos muestra lo que les había mencionado, la reversibilidad de los cambios que se presentan por la gran altitud. Vemos entonces que tenemos una hemoglobina al nivel a gran altitud de estos individuos que estaba alrededor de 18, más o menos 1,8, pero cuando viven 2 años a nivel del mar, esa hemoglobina va a descender hasta 13,5 con un cambio que es estadísticamente significativo. Igual pues el hematocrito, la saturación va a aumentar significativamente cuando se van a vivir al nivel del mar, la frecuencia cardíaca disminuye, el índice cardíaco va a aumentar. Este es el índice de stroke que también va a aumentar, la presión de la arteria pulmonar va a disminuir y la resistencia vascular pulmonar va a disminuir. Es decir, todos esos cambios que se producen por la gran altitud van a ser igualmente reversibles cuando las personas se van a vivir por debajo del nivel del mar, pues de forma crónica. ¿Qué pasa? Que como pasa más de 4 meses por debajo, digamos que sus mecanismos compensatorios se alteran y por eso al retornar a las grandes altitudes pueden presentar, si no se aclimatan pues de forma óptima, pueden presentar algunos de los síndromes de maladaptación. Estos serían los síndromes de la gran altitud. La idea entonces es mencionar algunos de los más frecuentes. La cefalea de la gran altitud es lo más frecuente que se presenta en las personas que ascienden. En los excursionistas se ha visto que hasta más del 80% presentan cefalea de gran altitud cuando ascienden después de los 3.000 metros. Es más frecuente en las mujeres y en personas que tienen cefaleas crónicas. Y lo que les pasa es que tienen cefaleas de una mayor intensidad. Y se ha visto que las personas de edad avanzada tienen menor susceptibilidad a estas cefaleas. Lo que ocurre es que hay vasodilatación, activación del sistema trigeminovascular y una alteración del umbral del dolor. Esto va a llevar a una cefalea que característicamente es bilateral, frontal o frontotemporal. Va a ser una cefalea que puede ser o pulsátil o sorda. Va a tener una intensidad de leve a moderada y va a estar agravada por el esfuerzo. Generalmente tiende a resolver con oxígeno. Si se le pone 20 minutos de oxígeno a estos pacientes, la cefalea resuelve completamente. Y el manejo son AINES, pues son analgésicos nada más. Esto es lo más leve de los cambios adaptativos que se van a presentar o maladaptativos. Pero tenemos el famoso mal agudo de montaña. El mal agudo de montaña ocurre en las personas que no se aclimatan de forma adecuada en las primeras 6 a 24 horas del ascenso a altitudes por encima de los 2.500 metros, especialmente después de que han tenido un ascenso rápido en menos de 24 horas. Tiene una incidencia que alcanza hasta el 40%, pero que va a variar con la altitud que alcancen las personas y va a haber una variabilidad individual con una propensión genética. Es decir, hay personas que son mucho más propensas a tener un mal agudo de montaña. Si tenemos ascendencia de personas que hayan vivido a gran altitud, probablemente genéticamente vamos a tener menos propensión a tener cambios maladaptativos. La obesidad también es un factor de riesgo para presentar mal agudo de montaña. Generalmente, si el mal agudo de montaña es leve, puede resolver los síntomas en 1 a 2 días posterior al ascenso. La forma más grave del mal agudo de montaña es el edema cerebral de gran altitud y este va a requerir un descenso inmediato para garantizar resolución del cuadro. Acá me gusta esta gráfica. En esta gráfica vamos a ver que vamos a tener. Cuando nos exponemos a esa gran altitud, vamos a estar con una hipoxia hipovárica. Esta, que es todo lo que vimos. Vamos a presentar hipoxemia. Esta hipoxemia va a llevar a hipoxia cerebral. La hipoxia cerebral va a desencadenar esa descarga simpática, también pues la activación de los quimiorreceptores periféricos. Vamos a tener un aumento de la permeabilidad inducida por mediadores. Adicionalmente, esta descarga simpática va a llevar a un aumento del volumen sanguíneo tanto pulmonar como cerebral. Este aumento del volumen sanguíneo va a hacer que haya una alteración de la hemodinamia cerebral, un aumento del volumen y del flujo de sangre cerebral. Esto va a aumentar la presión capilar y si tenemos un aumento de la permeabilidad por esa hipoxia con un aumento de la presión capilar, esto va a favorecer un edema vasogénico, va a favorecer ese edema cerebral. Que tenemos dos caminos. Uno, que se alcance un equilibrio del volumen de sangre a nivel del sistema nervioso central, se disminuya ese flujo sanguíneo cerebral y
tengamos una compensación adecuada sin mal agudo de montaña, o que haya una compensación inadecuada, persistamos con ese aumento de la presión capilar, ese aumento del flujo sanguíneo cerebral, y eso nos lleve a desarrollar mal agudo de montaña y un edema cerebral de gran altitud con un aumento de la presión intracraneana. Adicionalmente, por este lado, vamos a tener que esta hipoxemia, si no nos adaptamos de forma adecuada, vamos a tener retención de líquidos en lugar de hacer esa diuresis de la que hablamos inicialmente. Eso va a favorecer ese aumento del volumen sanguíneo. Esto va a favorecer la hipoxemia con los cambios de vasoconstricción, con este aumento del volumen va a favorecer que haya un aumento en la presión arterial pulmonar. Esto también va a estar favorecido por el frío o por los esfuerzos físicos. Esto va a llevar a una hipertensión arterial pulmonar, una vasoconstricción que se puede presentar de forma desigual a nivel pulmonar. Si se presenta de forma desigual, vamos a tener zonas de sobreperfusión con lesión endotelial, aumento de la permeabilidad, la alteración que les mencioné a nivel de los neumocitos con alteración del aclaramiento de sodio, y esto va a favorecer el edema pulmonar agudo de montaña. Pues entonces lo que vemos acá es todos esos cambios que si se dan de forma mal adaptativa, lo que vamos a favorecer es que se presenten estos síndromes pues relacionados con la altitud. Vemos acá, esta es la clasificación pues del mal agudo de montaña, leve, moderado, severo. Esto va a depender de un score que es el score de Lake Lewis. Esto digamos que no, pues era solo para mostrarles que esto puede variar en presentación de leve hasta fatal, siendo pues lo más grave el edema cerebral agudo. En cuanto al edema pulmonar de gran altitud, que ya vimos pues fisiopatológicamente qué es lo que ocurre, es la principal causa de muerte en las alturas, la incidencia alcanza hasta el 15%, y hay factores de riesgo principales que son el género masculino, la genética y las enfermedades relacionadas con hipertensión pulmonar o las personas que hacen ejercicio cuando recién llegan a las grandes altitudes. Acá este es un resumen pues de lo mismo que ya les mencioné, que finalmente va a llevar al edema pulmonar de gran altitud. Esta es una imagen de un capítulo de un libro, Medicina de Gran Altitud, del libro de Rosen de Urgencias. Lo que vemos entonces es que más o menos 2 a 4 días después del ascenso es que se presenta el empeoramiento de ese edema. Los pacientes pueden presentar generalmente o inicialmente disminución de su rendimiento en ejercicio o mayor cansancio, presentan inicialmente tos seca que posteriormente se va a tornar productiva, van a estar taquicárdicos, taquipnéicos y pueden presentar fiebre. Esta fiebre es el mayor factor confusor que va a llevar a diagnosticar erróneamente neumonías cuando estamos ante un paciente con un edema pulmonar de gran altitud. Puede ir desde leve hasta fulminante, como les dije, es la principal causa de muerte en las personas en gran altitud. El pilar fundamental es el oxígeno y el descenso pues de la gran altitud. Otras estrategias es el uso de la presión positiva, o si no hay posibilidad de descenso, en la exposición a cámaras hiperbáricas. Estas, digamos que medicamentos que han mostrado servir algo para la prevención y para el tratamiento, especialmente el nifedipino, pues es digamos que el que más evidencia tiene. Tampoco es que tenga mucha evidencia y no tiene pues efectividad en otros escenarios, pero puede ser útil en el tratamiento como coadyuvante en los pacientes que presentan edema pulmonar de gran altitud. En cuanto al edema cerebral de gran altitud, también vimos pues fisiopatológicamente qué es lo que ocurre, acá un resumen, pero lo que van a presentar estos pacientes es un edema cerebral que progresa en menos de 12 horas. Son pacientes que van a presentar inicialmente cefaleas intensas, como les dije, van a presentar cambios cognitivos, entonces presentan la habilidad emocional inicial leve, confusión, pueden presentar alucinaciones, hemorragias retinianas que realmente las hemorragias retinianas no han tenido pues como un valor tan significativo, pero una de las características clínicas que son muy importantes es la ataxia. La ataxia suele ser de aparición precoz y eso lo que nos habla es de la sensibilidad o la susceptibilidad que tiene el cerebelo a esos cambios de flujo sanguíneo y de oxígeno a nivel pues de él. Esto me pasa. Acá vemos entonces pues unas imágenes que nos hablan pues como que nos evidencian esos cambios pues a nivel cerebral, pero lo que vamos a ver es que el pilar fundamental es descenso o aumento de la presión barométrica.
Entonces, eso, o exponerse a esas cámaras portátiles hiperbáricas, la exposición a oxígeno con FIO2 altas y el inicio pues de esteroide sistémico. Pero realmente lo que hay que hacer es descender inmediatamente cuando inician síntomas de edema cerebral de gran altitud. Hay también un escenario que es el mal crónico de montaña que se presentan las personas que viven o han transcurrido tiempos largos a gran altura. Entonces esto pasa o en los nativos o en los que les digo pues que han vivido por tiempo prolongado en las grandes altitudes y esto realmente con lo que más se ha asociado es con una eritrocitosis excesiva, o sea, una respuesta de esa eritropoyetina que está muy aumentada y eso va a empeorar la hipertensión pulmonar de los pacientes. Disminuye ventilación alveolar, hipoxemia, aumento de esa respuesta de eritropoyesis, empeora la hipertensión pulmonar y va a generar muchos síntomas neurológicos y cambios cardiovasculares. Desaparece al descender y reaparece al volver a la gran altitud. Generalmente las personas que han tenido pues alguna manifestación de la exposición a gran altitud suelen volver a presentarla cuando se vuelven a exponer. ¿Y qué estrategias de prevención hay cuando se va a hacer esos ascensos a grandes altitudes? Hacer ascensos graduales o por etapas, ascenso, descenso, ascenso, descenso, cese inmediato del ascenso si se presenta alguna manifestación y si hay síntomas neurológicos hay que hacer un descenso inmediato, evitar esfuerzos en los primeros 2 días de exposición a altitud porque ya vimos que ese es un factor de riesgo y digamos que otras estrategias pues que se han propuesto por personas que han estado pues expuestas a las grandes altitudes. Y en cuanto a lo farmacológico, lo que se ha mostrado que tiene más evidencia es el uso de acetazolamida en los viajeros, pues como un método preventivo, pero se recomienda especialmente en las personas que tienen un riesgo moderado a alto de mal agua de montaña. Ese riesgo pues va a estar determinado por la velocidad de ascenso, por el tiempo pues que permanezcan en los diferentes ascensos. Pues lo que ocurre es que va a actuar a nivel de la anhidrasa carbónica, va a ser un inhibidor de la acción de esa anhidrasa carbónica, entonces lo que va a hacer es ayudar a que se aclimaten más rápidamente las personas a esas grandes altitudes. Entonces, pues va a haber inhibición de la reabsorción de bicarbonato, se va a excretar más bicarbonato, entonces se va a reducir esa alcalosis de entrada que hacen los pacientes, va a estimular la hiperventilación porque va a ser acidosis metabólica. Entonces, pues induce esa hiperventilación rápidamente y eso lo que hace es que la persona pues se adapte más rápido a esa exposición a gran altitud. Y también pues se ha recomendado en los pacientes pediátricos como prevención, aunque la calidad de la evidencia es baja. Esto pues es, digamos que efectos que tiene la acetazolamida, pero digamos que no vamos a entrar pues como tanto en eso. Y este es un estudio del efecto de la acetazolamida a nivel de la presión pues de la arteria pulmonar. Fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego controlado con placebo, que se hizo en adultos que no estaban aclimatizados y que tenían historia previa de haber tenido edema pulmonar de gran altitud después de ascender pues de 1000 a 4500 metros. Entonces, lo que ellos encontraron es que con el uso entonces, a algunos les dieron acetazolamida, a otros les dieron placebo. Y lo iniciaron 48 horas antes de que se presentara el ascenso. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la hipertensión pulmonar de gran altitud, no hubo una reducción estadísticamente significativa en la presión de la arteria pulmonar, sí hubo un nivel de PaO2 un poco más alto con la acetazolamida que fue estadísticamente significativo y el mal agudo de montaña fue un poquito más, menos severo, menos grave con el uso de acetazolamida. Pero con este estudio lo que ellos dicen es, pues realmente no está recomendado como prevención, a pesar de que pues sea una de las pocas cosas que se recomienda cuando se van a hacer ascensos rápidos. O sea, realmente no es muy bueno en ascensos pues que son tan agudos. Y el otro medicamento es la dexametasona que se utiliza como alternativa en los viajeros adultos que tienen riesgo moderado a alto como alternativa al uso de la acetazolamida.
Ese también pues es como el efecto que tiene la ventaja de que tiene un efecto antiinflamatorio adicional. Este es un estudio, una revisión sistemática y metaanálisis que quería evaluar pues la eficacia de la dexametasona oral en la prevención del mal agudo de montaña en comparación con placebo y evaluaron varias dosis, 8, 12 y 16. Incluyeron 8 estudios, 116 participantes en total de tratamiento y 110 de placebo. Y ellos lo que encontraron es que sí había una reducción en la incidencia del mar de altura, pero que esto se presentaba especialmente con las dosis más altas, de 12 y 16 miligramos día, pero no reemplaza la aclimatación progresiva de los pacientes. Finalmente, entonces, la dexametasona sirve es como antiinflamatorio y estabilización de la barrera. La acetazolamida induce pues esa acidosis metabólica más rápido y esa estimulación de la ventilación con el fin pues de que se aclimaten más rápido. Pero pues realmente no tienen, o sea, sí tienen algo de evidencia, pero ninguna pues de la evidencia es como tan sólida. La que más evidencia tiene es la acetazolamida. Finalmente, ¿qué mensajes nos queda? Pues tenemos que entender la fisiología de la gran altitud para poder resolver. Si no entendemos lo que pasa, no vamos a poder intervenir a los pacientes ni tampoco vamos a reconocer la clínica de los pacientes y poder intervenirlos. Es importante que la adaptación evolutiva va a ser determinante en quienes presentan y no presentan clínica. Estrategias de prevención también van a ser fundamentales si va a haber ascensos agudos, que hay reversibilidad de la clínica si las personas, tanto crónicas como agudas, se pasan pues a vivir a altitudes más bajas y que el impacto de vivir a gran altitud no va a ser solamente respiratorio cardiovascular, sino que va a tener un impacto en todos los sistemas del organismo. Y eso era todo lo que les traía hoy.